Muy buenas tardes, queridos padres de familia. Qué agradable tenerlos de vuelta en una edición más de nuestro Family Link. Y esta tarde con invitados de lujo, porque el Colegio de Panamá siempre tiene esta calidad de invitados que nos aportan con sus conocimientos. Esta tarde tenemos a nuestro querido doctor Julio Sandoval y a nuestro querido doctor Paulo Barrera, que nos vienen a hablar sobre el tema de las vacunas, los mitos, las realidades, la vacunación en los niños y todo lo que está relacionado con las vacunas. Antes de darle el paso a nuestros queridos doctores, quiero recordarles que tenemos una sección de preguntas y respuestas, de questions and answers, en donde usted puede, con mucho gusto, escribir esa pregunta que usted tenga, esa duda. Los doctores también nos comentan que amablemente pueden ir respondiéndolas, así que pues estemos dispuestos para hacer estas preguntas. Y bueno, sin más, quisiera antes de presentar a los doctores pedirle a Teacher Marta que nos dé unas breves palabras. Gracias, Teacher Iris. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este Family Link que tenemos pues en este mes y darle las gracias a los doctores que de verdad nos han estado asesorando también durante varias meses y semanas con respecto a la escuela, a la apertura y a todo lo demás. Y bueno, ahora con este tema tan importante que es el de las vacunas. Así que bienvenidos, queridos padres de familia, y prestemos bastante atención porque tenemos muchísimas cosas que aprender de los doctores. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Teacher Marta. Y sin más preámbulos, entonces les dejo con el doctor Julio Sandoval. Gracias, doctor. Buenas tardes, Iris, y buenas tardes, Teacher Marta, directora del Colegio de Panamá, a todos los padres que están conectados. Es para mí un honor en compañía del doctor Paulo Barrera, mi colega y amigo, experto en inmunología clínica y alergia, poder compartir con ustedes algo de actualidades en vacunas, mitos, realidades, preguntas, todo esto que implica la aparición de la variante Delta y lo que es los protocolos de apertura en las escuelas. Y me siento muy complacido porque en el Colegio de Panamá están mis tres hijos, Julio, Andrea y José Manuel, así que con mayor razón lo hago con muchísimo gusto. Así que sin más vamos a ir compartiendo algunas cositas. Mi disclaimer, soy jefe de áreas críticas del Hospital de Panama Clinic, ex asesor del Ministerio de Salud a nivel nacional en los cuidados intensivos COVID-19. Soy investigador principal de un estudio acá de culminar del Exagen para prevención del COVID-19. Soy asesor médico de la empresa Tesa Trade Company, que es precisamente una empresa encargada de asesoría en protocolos de bioseguridad. Y formo parte de miembro de la Comisión Nacional de Salud del Pacto del Bicentenario. Doctor Barrera. Yo soy, mucho gusto, gracias por invitarme. Soy investigador principal de la vacuna para COVID-19 CureVac, que estuvo haciendo estudios aquí en Panamá, miembro del Advisory Board para Novartis en poliposis nasal. Para AstraZeneca soy miembro del Advisory Board para la vacuna de COVID-19 para Latinoamérica y speaker en temas de urticaria para Novartis este año. Muy bien. Ustedes han visto recientemente la tendencia de la aparición de casos nuevos, de casos de COVID-19 en pacientes vacunados, vacunados con Pfizer, AstraZeneca. Ha habido un repunte de casos en los últimos meses en lo que es el Reino Unido, incluso en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo en casos en Indonesia también ha habido repuntes. Sin embargo, hay una dramática diferencia en muertes y eso es gracias al acceso a la vacuna. Si bien es cierto, ya sabemos que la vacunación, que es el proceso completo, la vacuna es una cosa y la vacunación es ya el proceso completo de aplicar la vacuna, no previene en un 100% el contagio, sí previene el número de muertes. Y aquí vemos la diferencia entre Indonesia y el Reino Unido. En los últimos meses ha habido un repunte de casos en ambos países con esto de la aparición de variantes nuevas. Sin embargo, en países donde no tienen el acceso a vacunas, como Indonesia,
sí hay un repunte de casos de muerte a diferencia del Reino Unido. Entonces, es aquí la importancia de tener acceso a vacunas, como es nuestro caso en Panamá, que afortunadamente contamos con ella. Vean qué pasa en los Estados Unidos, en estados donde son, digamos, pro y en contra de vacunas, y donde ha aparecido la variante Delta recientemente. Vean en estados como Connecticut, Maryland, donde donde hay una alta tasa de vacunación. Vemos cómo sus hospitalizaciones y muertes están en rangos controlados en comparación con estados como Mississippi, Alabama, Wyoming, donde hay una campaña fuerte de anti-vaxxer, donde como había un repunte de casos, hospitalizaciones e incluso muertes. De ahí que estos espacios, estos foros como el que hoy nos presenta el colegio, lo utilizamos para docencia e inculcar la importancia de la vacunación para acabar con esta pandemia. En uno de los recientes reportes epidemiológicos locales en Panamá, el 27 de julio, el Ministerio de Salud reportaba que la población hospitalizada en salas, cuidados intensivos, era entre 40 y 59 años. ¿Y eso a qué se debe? Era la población que todavía no estaba siendo vacunada. Y vean cómo se notaba que la población arriba de 60 años y obviamente los arriba de 80 años ya prácticamente no estaban ni en intensivo ni en nuestras salas de hospital. Y de aquí, nuevamente, conclusión, la vacuna y la vacunación estaban previniendo hospitalización, cuidados intensivos y muertes. Vamos a continuar acá con la palabra, hablando sobre vacunas. Vamos a hacer unas diapositivas que son un poquito científicas, pero es importante poner el contexto. Quizás pasaremos algunas rápido y nos detendremos en otras para los conceptos básicos, pero hay muchos tipos de vacunas. La que nosotros tenemos es la de vector viral, que es la de AstraZeneca, y las de RNA mensajero, que es la de Pfizer. Digamos que eso es lo que nos interesa como panameños. Sin embargo, sabemos que hay otros tipos de vacunas, que inclusive de virus completos, la China, la de India, por ejemplo, que pudieran entrar en algún momento dado y debíamos conocer de ellas. Entonces, básicamente una vacuna tiene un componente o una parte del virus. Si el virus tiene, pónganse ustedes, lentes, orejas, nariz, boca, bueno, nosotros ponemos una parte, la oreja o lo que usted quiera del virus. En este caso, la proteína o la parte importante es la proteína Spike, que es la proteína que es la llave que usa el virus para entrar a las células nuestras. Entonces, todas las vacunas básicamente o tienen el virus entero o tienen parte, en este caso la proteína Spike, que es la que va a estimular al sistema inmunológico de manera, por decirlo como ustedes quieran, no natural, para entrenarlo y producir células y sustancias que nos van a mantener, digamos, inmunes y van a evitar en gran medida el contagio cuando nos expongamos. Obviamente todas las vacunas se producen con ciertos, buscando el riesgo-beneficio, mucho más beneficio que el riesgo. Esto es lo que va a determinar casi que todos los tratamientos. Las vacunas son tratamientos que no se han hecho, contrario a lo que la gente piensa, en un año. La plataforma de RNA se venía trabajando tanto para los otros virus, el SARS previo y el MERS, que fueron epidemias que por fortuna se extinguieron solas prácticamente porque eran virus muy letales, pero no eran tan contagiosos. Y digamos que el trabajo venía como a medio camino, por decirlo de alguna forma. De hecho, hay vacunas que el SARS-CoV-2, por la inyección económica para sacar la vacuna y probar la seguridad de esta plataforma, nosotros vamos a ver en los próximos años enfermedades como cáncer, enfermedades inmunológicas que se van a beneficiar. Sin duda van a haber una playa de vacunas y tratamientos basados en esta plataforma para tratar cáncer y enfermedades inmunológicas. Entonces no es no es cierto del todo pues que las vacunas se hicieron en corto plazo. Las vacunas no son experimentales, pasaron sus 3 fases de estudio, que son las experimentales, inclusive en humanos, y estamos en la fase de marketing, digamos, de vida real para establecer si pueden ser licenciadas. De hecho, hace poco fueron licenciadas en Estados Unidos y tenemos que esperar que pronto el Ministerio de Salud confiera también un registro sanitario a las vacunas. Cuando uno habla de las vacunas, ¿qué es lo que uno busca?
un 70%, miren que es lo ideal en cuanto a eficacia. Y ahorita veremos que cuando hablamos de eficacia, 4 tipos de eficacia o 4 formas de ver la eficacia de la vacuna. Sin embargo, nosotros tuvimos una sorpresa demasiado grata cuando las vacunas al inicio tenían un 90 y tantos % para evitar contagio, 95% hace unos 6 meses. Y creo que eso como que nos malcrió, nos maltripió ahorita que bajaron, ¿no? Porque bajaron a lo real, a lo que normalmente ocurre. Nosotros nos vacunamos todos los años contra influenza y todos los años la gente sufre de resfriado, usted se queja de resfriado. Lo que uno no mide o no ve es cuántas muertes y cuántas hospitalizaciones por influenza se evitaron. Entonces, estas vacunas de influenza tienen un 70% también de eficacia y no, lo que pasa, como le digo al doctor Sandoval y a colegas, es que magnificamos todo en la pandemia y cada detalle de efecto adverso o de eficacia, pues lo vamos a magnificar como nunca antes, ¿no? Entonces, para que ustedes vean que la OMS acepta vacunas con 70%, 2 dosis, que se apliquen en todas las edades, que se asegura. Entonces, estos son los conceptos que tenemos que tener. Y ven aquí esta diapositiva en colores. ¿Qué es lo que uno evalúa de eficacia? Como usted le dice en el periódico, en la noticia, en el titular, la vacuna tiene 90% de eficacia. Usted tiene que detenerse y decir, ¿para qué? Eficacia para prevenir muerte, eficacia para prevenir hospitalización, eficacia para enfermarse o para contagiar. Entonces, prácticamente son 4 tipos de eficacia, que es lo que tenemos que manejar. Y en conclusión, yo sé que lo vamos a ver varias veces en la charla y lo que hemos conversado, todavía todas las vacunas tienen eficacia por arriba del 90%, 95% para hospitalización y muerte para todas las variantes. Entonces esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Esta es una tabla donde se ve que al inicio, como decíamos, pues tenía un 100%, que todavía lo tiene muy cerca del 100% la eficacia para muerte y hospitalización de las principales vacunas que tenemos, la Pfizer y AstraZeneca incluida, pero como les decía, ¿no? Para enfermedad leve era 95, 90%, era un poquito, se pasó en el gusto que teníamos al inicio. Sin embargo, ahorita en vida real, con las nuevas variantes, vamos a explicar por qué ha habido una merma en esos porcentajes. El virus ha mutado, definitivamente son distintas en distintas partes del mundo. Hay varias, ya ustedes saben las variantes, la Delta, que es la más famosa y temida ahorita. Sin embargo, por mucho tiempo circuló en Panamá la Alfa y la Gamma como segunda variante de contagio, que es la que estaba en Sudamérica. Y ahorita pues está la variante colombiana que llamamos, no le han puesto un nombre de estos griegos, de letra griega, la B1621 es la que más está circulando y el temor de todos, la Delta, pues está todavía, como la ven aquí, de sexta en las últimas mediciones del Gorga. Esto va a variar probablemente. Sin embargo, pues para que ustedes vean, pues la Gamma y la Lambda siguen siendo variantes de contagio importantes. ¿Qué influye en la eficacia de la vacuna? Varias cosas, ¿no? Uno es que el concepto de vacuna es tener las 2 dosis y 15 días después o 14 días después de la segunda dosis. Tener una dosis y tener una dosis con un día, por ejemplo, aunque usted diga que tiene las 2 vacunas y seguramente está protegido, no está completamente protegido. Cuando usted le anuncia en un periódico un estudio o una noticia y le dicen pacientes vacunados, están hablando de personas que tienen esquema completo y 14 días de haberlo recibido. El porcentaje de vacunación es importante y la gente pues que se siente el síndrome de Superman. Primero, yo no soy contacto si me vacuno, es un concepto que era más o menos aceptado en Estados Unidos hasta hace poco y es errado. Yo no me tengo que testear si estuve en contacto con alguien. Esas son dudas clásicas en los últimos 2 o 3 meses de familiares, de niños, de jóvenes, papás que están vacunados y los hijos contagiados. Entonces me dicen, ¿me tengo que testear? ¿No me tengo que testear? Y bueno, eso... la vacuna no quita el concepto de contacto ni quita los conceptos generales manejados en la pandemia, desgraciadamente. Sí disminuye la posibilidad de contagiarse, sí disminuye la posibilidad o el hecho de que pueda hacer contacto. Sin embargo, la variable nueva de la variante y estar en espacios cerrados, por ejemplo, pues te confiere una merma en esa seguridad que te daba la vacuna, ¿no? Aquí nada más para que vean en aqua, en celestito, todos los continentes tienen predominio de variante Delta, que es ese color. Sudamérica todavía tiene la Gamma como predominante. Hablando de Panamá, que no está Centroamérica aquí, Panamá es el único país probablemente que no tiene la Delta como predominante. Y eso, como yo siempre digo, hay que criticar
yo no soy político ni de ningún partido, pero yo viajé y tuve que quedarme mis 45 minutos, mi hora y pico esperando un hisopado. Sin embargo, esa medida en algún grado retrasó la llegada de la Delta, nos ganó tiempo, nos dio tiempo probablemente, porque la Delta entró aquí en julio, o supimos que estaba en julio, mientras que en otros países había entrado un par de meses antes. Y eso pues definitivamente ayudó, porque el timing, como siempre también conversamos con el doctor Sandoval, esos 2 meses que ganamos vacunando gente, que llegó la vacuna a tiempo, probablemente nos ha dado este beneficio de las últimas semanas, donde a pesar de estar con la Delta, pues hay incluso descenso de porcentaje de pruebas positivas. Y esta diapositiva no es para que vean las variantes, las características contra las vacunas. La eficacia de las vacunas permanece en todas las variantes de preocupación, y sobre todo las que nosotros tenemos, ¿no? La vacuna que nos interesa, la de RNA y AstraZeneca. RNA y AstraZeneca funcionan bastante bien en general. Eso es algo que tiene que estar claro. No es que la vacuna no sirve, sino que, como dice el doctor Sandoval, no es 100%, no previene 100% contagios, pero en un porcentaje por arriba del 60-70% todavía es muy bueno. Y con 2 dosis de vacuna se reduce la hospitalización enormemente, un 98%, y para que lo vean en gráfico, si las personas no se vacunan, aquí hay 100 bolitas, hay una reducción del 85 al 98% de personas que se contagiarían, de 100 a 2 o 15 personas. Entonces, esa también es una forma que hay que tener claro, que la reducción es del porcentaje de personas que se enfermarían. Así que pues hay que pedir sus 2 dosis. Hay estudios de sobra en revistas de mucho prestigio que ambas vacunas que tenemos nosotros, somos afortunados también. Como digo, no soy ni pro ni contra gobiernos, hay que reconocer lo que es. En vacuna, pues somos uno de los países que estamos mejor posicionados en cuanto a las 2 vacunas más probablemente puestas en el mundo, y a la velocidad en la que las hemos obtenido, ¿no? Y creo que eso hay que aprovecharlo. Y este es un cuadro que te indica básicamente la vulnerabilidad a la Delta, que es la variable que nos interesa, la variante que nos interesa, y definitivamente pues el que va a estar más protegido va a ser el que tenga COVID y sus 2 dosis. También hay mucha gente no confundida, mucha gente que se dejó de poner la segunda dosis porque hace unos meses la evidencia indicaba que la protección era buena solo con una dosis. Pues se debe poner su segunda dosis. No pasa nada si se la pone unos 3-4 meses después de ese momento que se le dijo. Y en ese momento que no estaba la Delta, era suficiente una dosis con haber tenido COVID. El que tiene 2 dosis de vacunación también tiene una buena protección, y el que tiene, como ven aquí, COVID previo y una dosis, pues muy poco probable que se contagie de la Delta. Y hacia la izquierda ven los otros escenarios que son más vulnerables definitivamente, ¿no? El que no está completo en vacuna y el que solo se queda con COVID. Eso es un mito que va a resolver también el doctor Sandoval, responder probablemente más adelante. Esto, para pasar rápido, diferentes países: Canadá, Israel, Inglaterra, Reino Unido, mejor dicho, todos los porcentajes de eficacia son muy altos. Ya vamos a ver el caso de Israel, que bajó un poquito en enfermedad y en contagios, y ahora le damos unas ciertas explicaciones. Sin embargo, para enfermedad severa y muerte, pues siguen siendo porcentajes muy elevados de eficacia. En vida real, como vemos, pues ya en Israel han cambiado un poquito los porcentajes para enfermedad sintomática. Ya ven que hay ciertos bajones, pero para enfermedad severa siguen siendo porcentajes muy buenos en data de vida real para 2 dosis, como vemos aquí. 2 dosis de AstraZeneca y de Pfizer tienen más de 95%, o una sola dosis. Sigue siendo buena la protección para hospitalización y muerte, pero ya es 80%. Y obviamente para enfermedad sintomática o contagio, en algunos casos no hay suficiente data, pero se infiere por la elevación de los casos en los países, y ya es más bajo el porcentaje con 1 o 2 dosis para enfermedad sintomática. ¿Qué quiere decir? Poco a poco con la presencia de Delta, vamos a ir viendo más casos. Si no es que ya lo han visto, ustedes deben tener familiares. Hemos tenido probablemente un 30 o 40% de nuestros casos mensuales de COVID son personas contagiadas, vacunadas, perdón, pero como conversamos con el doctor Sandoval, prácticamente el 99%, por no decir 100%, les va muy bien y no han terminado en el hospital. Esto es lo que ha pasado en Israel.
para hospitalización y enfermedad severa, como ven, 88-91%, y el porcentaje sí baja la eficacia para los casos de enfermedad leve y para contagios y para enfermedad sintomática. Entonces, obviamente, pues, Israel es un caso especial y siempre comento con mis colegas y doctor Sandoval, no debemos compararnos, aunque debemos mirar a los otros países para ver qué ha pasado, no debemos compararnos estrictamente con esos países. Panamá es muy diferente a Israel. Israel levantó restricciones en cuanto a mascarillas, en cuanto a contactos, no guardaban cuarentenas adecuadas. Por ejemplo, los papás de los niños contagiados no hacían cuarentena porque estaban vacunados. Entonces, todo esto, aparte de que el timing, como ven, el tiempo en que se vacunan, después vienen los casos en ascenso, en los no vacunados, muchos más casos severos que en los casos vacunados, como en todos los países. Sin embargo, vamos a empezar a ver que sí, de acuerdo al tiempo de vacunación, fíjense aquí en azul, en enero, febrero, marzo, abril es el naranjita, y vamos viendo por característica de enfermedad, la enfermedad severa y las hospitalizaciones, aunque te hayas vacunado en enero, se sigue manteniendo alrededor del 90-95%. Sin embargo, empieza a caer la eficacia para contagios y enfermedad sintomática, sobre todo en las personas, miren en azul, las personas que están vacunadas en enero o febrero. ¿Qué ocurre? El tiempo, el timing de la vacunación o la lejanía de la vacunación parece tener un efecto en la merma, sobre todo si viene una variante. ¿Y qué tenemos que ver? Pues la edad de las personas. ¿Quiénes fueron los primeros vacunados? Los mayores, el personal médico y de riesgo, pero los mayores de edad, que son los que están enfermando un poco más en este momento en Israel y también hospitalizándose, ¿no? El waning effect, que puede ser que la eficacia de la vacuna tenga una merma natural después de unos meses, se está pensando que es en 7-8 meses, como se vacunaban gente de riesgo, gente que puede que no levante respuesta inmunológica adecuada después de unos meses, enfermedades crónicas, que fueron primeros vacunados, también la predisposición a testearse. O sea, yo estoy vacunado, síndrome de Superman, no me voy a hacer test porque yo no creo que puedo estar. Si mi hijo está, yo no me voy a testear y puedo contagiar a un asintomático. Y personas de riesgo, ¿no? Médicos, personal que nos exponemos en el hospital. El doctor Sandoval, afortunadamente, yo digo que debe tener un montón de anticuerpos porque no se contagia, pero ese es un riesgo permanente del personal a pesar de que esté vacunado. Es decir, yo no me voy a vacunar de influenza para meterme en un cuarto con gente resfriada, ¿no? Para retar a la vacuna. Entonces, esa exposición en el personal también puede ser de riesgo. Esta diapositiva es complicada, pero en rojo vean la gente de mayor edad nada más. Todo predomina. En todas las semanas, digamos, de vacunación predominan la gente de mayor edad y esto es lo que empezamos a ver. Gente mayor, gente con enfermedades de riesgo, el tiempo, si se dan cuenta, los que se vacunaron en enero, el grueso de las personas contagiadas, como ven ahí, Delta Wave, en 16 a 59 años está en las personas que se vacunaron a principios de año. O sea que tampoco es solo edad, parece que es un factor, una combinación de factores. Tiempo de haberme vacunado, edad y factores de riesgo de las personas. Aquí vemos el riesgo cómo cae desde que te vacunaste a principios de año. Cómo cae porque las personas que se vacunaron temprano en el año tienen casi el doble de riesgo y vamos viendo la curva cómo va cayendo hasta la semana 12 o el tercer mes, que es marzo del año en Israel. Y todo pues indica que la inmunidad menguante, aquí vemos 146 días la comparación del tiempo de vacunación y la probabilidad de tener casos positivos es muy, muy diferente en los que tenían más de 140 días, que equivalen a casi 5 meses, 4 meses, que a los que estaban vacunados recientemente. Y eso juega un papel importante para Panamá, porque todo el mundo dice, ¿por qué la Delta no nos ha pegado? Uno, nosotros no hemos levantado restricciones. Como le digo yo a Julio, aunque patalemos y nos quejemos, nosotros nos hemos adecuado bien a la mascarilla. Tenemos ciertas medidas que, aunque han sido muy restrictivas, nos han protegido y estamos vacunando masivamente y recientemente a las personas. Entonces, tenemos cerquita la primera dosis y cerquita la segunda dosis de las vacunas en el último mes y medio. Casi la mitad de la población la hemos vacunado en el último mes y medio de esta pandemia. Lo importante es que los casos graves en Israel siguen estables, en vacunados, no aumentan severamente, y esto pues vamos a sacar miles de conclusiones que no las voy a leer todas aquí del caso de Israel, se las he ido hablando un poquito, pero lo importante es que no podemos comparar directamente Israel con Panamá. Lo que tenemos que hacer es
tomar el ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer? Probablemente haya que vacunarse una tercera vez, probablemente. ¿Qué tenemos que hacer? No levantar la mascarilla, cumplir las cuarentenas, o sea, seguir las medidas de prevención y testear periódicamente, aunque estemos vacunados. Esta diapositiva no es para que veamos la importancia de la idea de que a pesar de que estemos vacunados y probablemente por el hecho de estar vacunados, mejor dicho, ya tenemos 60% panameños con una dosis, en un mes tendremos probablemente 80 con una dosis y casi 40 o 50 con 2 dosis. O sea, la mitad de la población panameña va a estar full vacunada pronto o muy pronto. ¿Qué quiere decir? Que es muy probable que veamos personas enfermas en el hospital porque el denominador, el grupo vacunado va a ser mayor. Si llegamos a tener 80%, Dios quiera que vacunemos al 80% de la población, es muy probable que empecemos a ver enfermos en el hospital vacunados porque la variante afecta a cierta cantidad de personas, pero relativamente la tasa va a ser siempre menor. Y eso fue lo que pasó en Estados Unidos, en este caso de Massachusetts, que fue muy publicado, donde hubo 1.000 personas positivas en una población de 60.000 en un evento del 4 de julio, pero no tiene nada que ver con Panamá. Gente, como ven ahí, sin mascarilla, gente aglomerada, aunque estaban al aire libre. Entonces, no es el caso que podemos aplicar a Panamá. Sin embargo, era una población muy vacunada en porcentajes altos. 57.000 de 60.000 estaban vacunados. Pero de esa misma forma se vio la proporción de personas. Y si usted ve los enfermos, dice 1.000 enfermos, 750 estaban vacunados, 250 no. A priori usted dice, la vacuna no sirve. Hay 1.000 enfermos y 750 vacunados. No, hombre, ¿para qué me voy a vacunar si están más enfermos en el hospital vacunados? Pero si usted ve cuántos vacunados había en el pueblo, 57.000, ¿no? Y eso lo vamos a ver. Las vacunas que usaban eran Pfizer, Moderna, varias de las conocidas. La variante que estaba se determinó que era la Delta predominante. En ese momento habían 469 casos, terminó en 1.000 más o menos. Y la variante Delta era la principal, con cargas virales similares, y el susto que nos dieron, el vacunado tiene cargas virales iguales, sin embargo, no es sinónimo de contagiosidad, lo veremos ahorita. Y como ven en esta diapositiva, que es la importante, de los 750 enfermos, el denominador, o habían 57.000 personas vacunadas. Si usted divide 750 entre 57.000, definitivamente es un número menor de 250 entre 3.000. Entonces usted tiene que ver la tasa de los enfermos vacunados, sobre todo la población vacunada. Cuando tengamos 80% de la población vacunada en Panamá, podemos tener personas hospitalizadas, pero tenemos 3.200.000 o 3.500.000 panameños vacunados. Y el denominador es mucho mayor. La tasa siempre va a ser menor. De hospitalizados, estoy hablando de enfermedad severa y muerte, va a ser siempre por arriba del 95%. Y esto es lo que sí se demostró. Ninguna persona murió, 5 hospitalizados, o sea, no hubo problemas, 4 en el grupo de los vacunados, pero nadie murió. Lo importante, como decía, que la carga viral cae más rápido en los vacunados, dura menos, y eso puede tener implicaciones en las cuarentenas a futuro. Aquí no hemos acortado la cuarentena, pero es probable que pronto, así como se retiró la restricción de hacer pruebas a los vacunados en el aeropuerto y para movilizarse, se reduzca la cuarentena en los vacunados a 10 días o a 7 días, dependiendo con una prueba, porque se está demostrado que la carga viral y la duración es menor. Entonces, mira la comparación. Aquí no hay que ser científico para ver el riesgo, la reducción de riesgo de verde, que es los no vacunados, a los vacunados, 8 veces menos enfermedad de contagiarse, 25 veces menos para hospitalizarse y 25 veces menos para morirse en comparación con los no vacunados. O sea, estoy hablando de 35.000 personas. Esto lo puede usted replicar en cualquier país que quiera, en los que vimos, Italia, en el mismo Israel, donde usted quiera. Y en Panamá tenemos cifras, aunque no es muy fácil obtenerlas, también tenemos cifras de que estos porcentajes son muy similares. Y la tendencia a hospitalización de los vacunados va a ser más un reflejo, como dice aquí, del porcentaje de personas que se están vacunando. A mayor porcentaje de personas vacunando, vamos a ver mayor porcentaje de personas enfermando u hospitalizándose. Esta gráfica casi no se ve, pero la comparación aquí ven que es un solo dígito por 100.000 habitantes para las personas vacunadas de muertes, perdón, versus
la cantidad de muertes, en que es 2 y 3 dígitos por diferentes estados por 100.000 personas en los no vacunados. O sea, una comparación que no hay comparación realmente. Y hay cosas que tenemos que empezar a mejorar, probablemente como gobierno, como médicos, como medios de comunicación, que siempre somos amarillistas, leemos el titular nada más. Hay retos comunicacionales importantes. Las vacunas son efectivas, no tan 100% contra enfermedad leve de infección. Va a haber historias personales, va a haber que hablar sobre mensajes individuales, los riesgos que tienen por diagnóstico. Te decís, se murió fulano vacunado, no sé qué, pero bueno, fulano tenía 68 años, tenía una enfermedad renal, usaba inmunosupresor, o sea, no podemos agarrar un caso y magnificarlo de esta forma, ¿no? Pero parte es nuestra, como este tipo de charlas y en los medios, pues, hablar, digamos, con los datos reales. No es que la vacuna es infalible, ¿no? Como en algunos casos pensamos, muy blanco y negro hemos puesto esto, ¿no? Como que la vacuna me protege o no me protege. Este virus es muy, muy contagioso, 2 veces más que la cepa original o 3 veces más, y esto hace difícil que se dé la inmunidad de rebaño, un concepto que tenemos que empezar no a dejarlo de lado, sino que no a buscarlo afanosamente, como un amor imposible. Si tenemos que hay un 10% de anti-vaxxers por naturaleza que no se van a vacunar o no se pueden vacunar, gente que no se puede vacunar, por ejemplo, y necesitamos 85% de inmunidad de rebaño, prácticamente tenemos que meter a los niños en la ecuación, ¿no? O sea, hay que vacunar a los niños para poder lograr, y se hace más difícil la inmunidad de rebaño. Entonces, lo importante es tratar de vacunarse, no afanarnos por llegar al 70, 80, 90%, sino ayudar a vacunar a la mayor cantidad de personas, ¿no? Y aquí vemos, se me escapó los meses, aquí como que lo cortó, pero vemos que el RT ha disminuido, créanme que esto es julio, las últimas 4 semanas, julio-agosto, ha disminuido el RT. Este es un informe de la OPS, perdón, a menos de 1. Cuando usted tiene menos de 1 el RT, usted está controlando la pandemia literalmente. Y se refleja también el porcentaje de positividad que oscila en menos del 6% desde hace varios días. Positividad de pruebas, ¿no? La vacuna no es la única salida, hay que testear, hay que mitigar, hay que educar. Ya sabemos que tenemos que hacer ciertas líneas de comunicación. Y bueno, básicamente pues no afanarse con los titulares y sino lean bien la noticia cuando se la digan. Cuando me dices eficacia, ¿a qué te estás refiriendo, ¿no? Paso al doctor Sandoval, que va a hablar creo que lo que más les interesa es ver la parte científica. El doctor viene con los datitos, como decimos nosotros. Gracias al doctor Pablo Barrera. Hay algunas preguntas que surgen siempre, como por ejemplo, y he estado contestando algunas en el chat de algunos padres de familia, y a los cuales les agradezco su presencia. Hay bastante, más de 77 participantes. Preguntaban algunos de la combinación de vacunas. Por ejemplo, actualmente no está normada en Panamá y la recomendación sigue siendo seguir el mismo esquema de vacunación. Si usted ya tiene su esquema de Pfizer, complete el esquema de Pfizer, complete el esquema de AstraZeneca. Si bien es cierto, hay lo que llamamos el Combivax. En Europa se está estudiando la combinación de plataformas de vacuna RNA mensajero con vacuna de virus atenuado o de subunidades de proteína. Por ahora no está normado, así que recomendamos seguir el mismo esquema de vacunación que se ha iniciado. Por ahí preguntaba alguien, me vacuné la primera de Johnson & Johnson, ¿qué hago ahora para saber si mi hija está protegida? Hay bastante, es una recomendación sensata de esa pregunta, sabiendo que hay transmisión comunitaria de Delta y bastante Delta, recomendamos y contando con bastante dosis de Pfizer en Panamá, que se incluyan en su esquema de vacunación de Pfizer y sus 2 dosis. Porque sabemos que los datos de Johnson & Johnson, la eficacia contra la Delta quizás no es tan buena. Así que ahí la recomendación sería a todos esos familiares que nos han preguntado, que tuvieron la oportunidad de irse a vacunar a los Estados Unidos, que se vacunen con la vacuna de Pfizer en Panamá. Siguiente, doctor. Gracias. Tercera dosis. Aquí hay una pequeña diferencia entre lo que es tercera dosis y un refuerzo. Tercera dosis está avalado a nivel internacional para aquellos pacientes inmunosuprimidos
que ya sabemos que su sistema inmunológico, pacientes con cáncer, en quimioterapia, enfermedades inmunológicas, que toman medicamentos inmunosupresores que son inmunomoduladores de ese sistema inmunológico, no levantan una respuesta de anticuerpos esperado para las vacunas, ya sabemos que está indicada una tercera dosis. Eso es diferente a dar un refuerzo. Refuerzo es aquella dosis adicional que se da luego de un esquema primario de vacunación, como por ejemplo la toferina, el toxoide, que ya uno sabe que después de cierto tiempo hay que dar un refuerzo. Entonces, lo que sí está indicado es que en esta población inmunocomprometida va a haber que dar una tercera dosis. Todavía no está normado el refuerzo, probablemente el doctor Barrera ya lo mencionó, vayamos a tener una norma de aquí a fin de año que posteriormente a 8 a 10 meses después de las 2 primeras dosis nos den ese refuerzo en el resto de la población, ¿no? De 6 a 8 meses después de completar el esquema primario de vacunación. Recordar, hay diferentes tercera dosis de refuerzos. Siguiente. Refuerzos o booster es lo mismo. Nuevas vacunas. Sí, nuevas vacunas. En Panamá participó un estudio grande. El doctor Barrera es uno de los investigadores principales del estudio CureVac. Ahí participó el doctor Xavier Sanlore, el doctor Chandler, varios investigadores panameños, el doctor Rodrigo Antonio. CureVac demostró seguridad y eficacia. Quizás no lo que esperábamos. Por eso ellos después recomendaron a esta población ponerse su esquema de vacunación con Pfizer o AstraZeneca. Pero bueno, Panamá entró en la élite internacional de investigación con un estudio pionero en vacunas, una vacuna alemana muy buena. Novavax es otra vacuna que está estudiándose. Hay estudios prometedores en vacunas intranasales, la siguiente, que serían menos invasivas. Ya que hablamos de vacunas intranasales, solo 7 de las 100 vacunas en desarrollo son intranasales. Quisiéramos que viniera esto, fuera más en boga, porque sería menos invasivo, favorecería un mayor nivel de anticuerpos IgA, porque la inmunoglobulina A es la que se produce a nivel de la mucosa respiratoria. Entonces es lógico pensar que si el virus entra a través de la mucosa nasal y yo desarrollo una vacuna de inoculación intranasal, será lógico pensar que por ahí hay una mayor respuesta del anticuerpo que se produce en la mucosa y que produce mayor protección. En esa vía, nosotros acabamos de culminar un estudio interesante, el doctor Barrera, mi persona, junto con investigadores del Gorgas, de un producto que se llama Exagen, que es una crema, es una vaselina, algo inerte, que se coloca en la mucosa nasal 2 o 3 veces al día y que provoca un sello para evitar mayor replicación viral. Incluso en pacientes con COVID, al tercer día medimos carga viral, medido en el Gorgas, y en esa población logramos determinar que la carga viral disminuía prácticamente a 0. Entonces, sabiendo que nosotros, el principal mecanismo de entrada al organismo del virus es la mucosa nasal, usando mascarilla, usando este tipo de protecciones antisépticas, antivirales, podemos aún controlar más esta entrada del virus. Este estudio lo vamos a estar publicando a nivel nacional prontamente, y el producto va a ser accesible a población general. La siguiente. Otro mito. Ya me infecté por COVID-19, así que estoy inmune y no necesito vacunarme. Falso. La inmunidad que da el infectarse por COVID no es más fuerte que la vacuna. Son 2 tipos de inmunidad, y el doctor Barrera, cuando da su charla de inmunología, usa una frase que me gusta mucho. La vacuna te da la llave que cierra totalmente la entrada del virus al organismo. Hay un tipo de inmunidad que te da la inmunidad de infectarte por el virus, pero todavía hay un cerrojo, hay un caminito que permite entrar a una reinfección, que ese caminito se cierra totalmente con la vacuna. Así que toda persona que ha sido infectada por COVID y que es recuperada de COVID tiene que vacunarse. ¿Cuánto tiempo después? Que fue una de las preguntas de los padres en el chat. Entre 1 a 3 meses después de una infección por COVID. Importante, lo primero,
para vacunarse después de COVID es estar totalmente recuperado de síntomas. No puede haber un síntoma que todavía el paciente tenga dolores de cabeza, fiebre, malestar, que todavía no se haya recuperado. El paciente tiene que estar asintomático. Y si me preguntan en tiempo, es entre 1 a 3 meses post-COVID. Siguiente. Inmunidad, y lo que le decía, inmunidad de vigor híbrido. O sea, por supuesto que hay una inmunidad natural y la inmunidad de la vacuna. La híbrida es la mezcla de las dos. La natural me da por esa inmunidad natural del paciente recuperado. Ok, desarrollo anticuerpos, desarrollo una inmunidad celular, porque me recuperé del COVID, me mido anticuerpos y probablemente los voy a tener altos, pero yo complemento y potencio hasta 100 veces más esa inmunidad y la hago híbrida cuando me vacuno. De ahí la importancia de vacunarse en el paciente recuperado. Aquí hay un ejemplo y esto nos puede servir de docencia y es bastante visual a las escuelas, sobre todo para tratar de dar la docencia de la importancia de la mezcla de la inmunidad natural con la inmunidad por vacuna, ¿no? De la importancia de la mezcla de las dos. Otro mito: las vacunas no funcionan con las nuevas variantes del virus. Miren, por fortuna, actualmente, aunque la Delta, y hay estudios que proyectan que la Delta aquí en Panamá en unas 6 a 8 semanas va a ser la variante predominante en nuestras comunidades, que ya hay en 6 provincias. Tenemos por fortuna la noticia que las vacunas con que Panamá cuenta, que son las mejores vacunas a nivel del mundo, tanto Pfizer como AstraZeneca, protegen contra la variante Delta de muerte y de enfermedad grave por COVID-19. Por supuesto, no son 100% eficaces contra el contagio. Sin embargo, protegen contra lo que uno busca en vacunación, que es prácticamente arriba de 95%, digamos, que tú no mueras por la enfermedad. Ninguna vacuna, cuando ustedes revisan la historia de las vacunas, ninguna vacuna previene totalmente que tú puedas morir por esto, porque se juntan, otra pregunta de los padres en el chat, se juntan otras variables. Si la persona es cardiópata, monorrena, enfermedad renal crónica, en diálisis, padece de VIH-Sida, si la persona está en quimioterapia, a pesar de estar vacunado y te da COVID, tú tienes 10, 15, 20 veces más probabilidades de morir por COVID, aunque estés vacunado. Y hemos tenido casos así. Entonces preguntan, ¿por qué murió el paciente estando vacunado? Espérame, teníamos 5 factores de riesgo adicionales, además de estar vacunado. O sea, entonces, ¿cuál es el objetivo de la vacunación? Proteger de muerte y de hospitalizaciones graves. Y eso se cumple incluyendo a las variantes Delta que estamos teniendo y que va a ser predominante en Panamá. Así que sí protegen las vacunas con las variantes del virus que está circulando actualmente, la variante Delta. No existen datos que respalden la vacunación en pediatría. Bueno, esta es una pregunta importante en este foro. ¿Cuándo vacunaremos a nuestros niños? Yo tengo mi hijo mayor, ya lo vacuné, tiene 16 años, la niña quedó en la raya, tiene 11. Ya pronto en septiembre, otra pregunta a otro de los padres, en septiembre, octubre van a venir las publicaciones. Yo tuve una reunión ayer con el doctor Ortega en el Senacid. Vienen las primeras publicaciones de vacunaciones en niños de 12 a 15 años. Yo creo que aquí en Panamá esa reglamentación ya viene pronto. Así que eso amplía el rango de vacunación. Con Pfizer van a venir esas publicaciones prontamente. Siguiente. No podré quedar embarazada si tomo la vacuna COVID-19 y no es segura del embarazo. Falso. También, la vacunación es segura en el embarazo. No hay datos ni que produzca infertilidad ni teratogenicidad. Es más, las mujeres que han adquirido COVID tienen mayor riesgo de amenaza de parto y de pérdida del embarazo. Así que a las mujeres embarazadas se les recomienda completar su esquema de vacunación sin ningún problema, y es más, es una recomendación de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Siguiente. Este tipo de ejemplo nos gustaría para las teachers del colegio que se utilicen en el colegio como de manera docente.
de cuál es la manera en que se transmite el virus, cómo van esas gotículas en el aire. El principal mecanismo de transmisión del virus es los aerosoles. Todavía hay gente que eso lo desconoce. Increíblemente hemos hecho una campaña de docencia a través del comité médico que asesoramos al Movimiento Todo Panamá, y hay gente que desconoce todavía cuál es el principal mecanismo de transmisión del virus. Entonces empecemos con una campaña de nuestros niños, nuestros adolescentes en el colegio, con estos ejemplos así bien didácticos, para ver cómo se transmite el virus, digamos, de manera didáctica y docente. En la revista Science, recientemente Eric Topol, que es uno de los investigadores que más seguimos, publicaba esto mismo, la transmisión del virus en espacios cerrados, cómo realmente va contagiándose, y la importancia de la ventilación y evitar en lo posible esos espacios cerrados en la medida de lo posible, ¿no? La siguiente. Esta diapositiva nos gusta mucho. Es la diapositiva del queso suizo. No le podemos dejar todas las responsabilidades a la vacuna. ¿Por qué? Porque hay una parte que es la responsabilidad de cada persona, la responsabilidad de los padres, en este caso la responsabilidad de los profesores, del colegio, de la comunidad. Es decir, la vacuna es una parte, pero si yo tengo mi hijo y mi hijo amanece con fiebre, yo no lo mando a la escuela. ¿Por qué lo voy a mandar a la escuela si es un caso sospechoso de COVID? Entonces yo tengo que cooperar en no enviar a mi hijo a la escuela si sospecho que tiene fiebre. Y si se comprueba que es un caso de COVID, yo tengo que informar para que los profesores y los compañeros de mi hijo hagan el testing y la trazabilidad necesaria. Y si en el colegio guardan las medidas de bioseguridad, eso ayuda también. Y si el colegio toma la asesoría de expertos en protocolos de bioseguridad y hacen testeo periódico, eso ayuda también para ir dándole seguimiento a la población. Entonces es una suma de factores, entre la vacuna y el resto de las cosas. Entonces cada intervención tiene su papel en la pandemia. Entonces no podemos darle toda la vacuna. No puede decir que la vacuna, entonces bajo la guardia, dejo usar la mascarilla como hizo Israel, Estados Unidos, y ahora tiene los repuntes que tiene. Hasta que no tengamos arriba de ese 80-85% de inmunidad colectiva. Ya estamos terminando para darle pronto la palabra al resto de los participantes. Nos quedan unos 5 minutitos. Aquí se ve muy bien, por ejemplo, un profesor que va a impartir una clase contagiado o siendo positivo de COVID, cómo un profesor puede contagiar a 4 o 5 estudiantes en una clase sin usar correctamente la mascarilla, y se potencia esto aún más si no está vacunado. Porque una de las cosas que no hemos mencionado y se nos ha pasado es decir lo que también está demostrado, que la vacunación, además de disminuir hospitalización, enfermedad grave de COVID, se sabe que disminuye la posibilidad de transmisión del virus. Entonces la vacunación también es un acto solidario que tenemos que comunicarle a la gente, porque disminuye esa posibilidad de transmisión. ¿Cuántas parejas no hemos tenido que sale positivo uno y el esposo no se contagia y están los dos vacunados? Entonces eso es gracias a la vacunación, porque disminuye esa carga viral y de transmisión. Los colegios tienen que seguir su protocolo de mascarilla, aseo de manos, distanciamiento, tratar de mantener ventilaciones. Ahorita hay unos filtros purificadores de luz ultravioleta. El doctor Barrera es uno de los speakers de esos filtros que son muy buenos también. Y el testeo. El testeo es una de las cosas que le hemos recomendado al Ministerio de Educación. Le han perdido un poco la pista y el respeto a los testeos, y eso es lo que a veces hace que la gente aperture y que uno quede como ciego. Nosotros hemos asesorado a varias empresas que han abierto y no han vuelto a cerrar. De hecho, orgullosamente nosotros somos asesores de la Federación de Fútbol, y ustedes han visto cómo la LPF, pasado mañana vamos a estar en el partido de fútbol
no ha habido contagio, la Liga de Fútbol ha aperturado, logramos que el aforo fuera de 80% en vacunados prácticamente. Eso es un protocolo que desarrollamos en conjunto, pero eso es gracias a un testeo seriado sistemático, basado en protocolos internacionales. Pero mucha gente quiere aperturar a ciega y eso no es lo recomendado. Al Ministerio de Educación le hemos recomendado hacer pruebas seriadas, no invasivas. Ya hay testing de saliva, hay pruebas nasales, superficiales, no tan costosas y menos traumáticas para los niños, pero que te permiten aleatorizadamente ver cómo está el contagio, cómo está la población, y te permite sacar conclusiones. Y obviamente seguir vacunando. Vean aquí, por ejemplo, una forma fácil de entender cómo se transmite el virus, y que lo compartan con sus hijos, es el humo del cigarrillo. El humo del cigarrillo es la forma más fácil de entender. Miren cómo la diapositiva de arriba es el humo del cigarrillo en un área cerrada y ninguno tiene mascarilla. Vean cómo se esparce ese virus ahí. La siguiente es el humo del cigarrillo en gente con mascarilla, y luego el humo del cigarrillo en gente con mascarilla pero con la ventana abierta y el ambiente ideal. El humo del cigarrillo con ventana abierta y todo el mundo con mascarilla. Vean cómo se reduce la posibilidad de que a ti se te contagie el virus. Esa es la forma más interesante de entender cómo te contagias en un ambiente cerrado, poco ventilado, sin distanciamiento y sin usar correctamente la mascarilla. Pásenme las últimas diapositivas un poquito más rápidas, doctor, para darle tiempo a ellos. Las aulas de las escuelas de Nueva York, ellos están utilizando sus protocolos para frenar propagación, están utilizando testing seriado, están utilizando purificadores de aire, pero bueno, da un poco de temor, pero es un paso que hay que ir hacia adelante, como nos hemos reunido en varias ocasiones con la teacher del Colegio de Panamá, que lo hemos asesorado de manera con mucho aprecio y con mucha base científica, que hay que aperturar con testing, con conocimiento, pero hay que ir hacia adelante. No podemos seguir dejando a nuestros estudiantes en el colegio. ¿Que va a haber un contagio? Sí, va a haber un contagio, va a haber un positivo. Bueno, se aísla el contacto y se da seguimiento, pero no podemos seguir sin que nuestros estudiantes interaccionen socialmente entre ellos, con sus profesores y acudiendo a sus actividades. Tenemos que aprender a vivir con el virus. Siguiente. La prueba de validación, claro, esto es lo que viene. Esto es lo que viene, y ahorita recibí, antes de empezar esta charla, una llamada del doctor Pascal, porque tenemos un protocolo que estamos trabajando junto con el doctor Barrera y otros dos colegas, un protocolo de testing at home y testing en los colegios, que es pruebas de antígenos fáciles de implementar de vía nasal superficial, donde prácticamente los Estados Unidos están over the counter. Entonces la gente en su casa se hace su testing, pues entonces, pero ojo, sí tiene que ser validado a través del Gorgas, estricto reporte al Ministerio de Salud del resultado de la prueba. Entonces eso va a estar normado, pero recibimos la noticia justo antes de esta reunión de que ya se van a validar algunas pruebas que van a ser fáciles de aplicar en los colegios, incluso en la casa, pero normado bajo el Gorgas y el Ministerio de Salud. Y eso va a permitir que, como les digo, no estemos a ciegas con nuestros estudiantes. Siguiente. Ya para finalizar, el retorno escolar, como les digo, parece aterrador, pero debemos prestar atención. La Delta es muy contagiosa, los niños pueden enfermarse, pero no están siendo más graves, no está siendo más hospitalización. Es más contagiosa, pero no más grave. La vacunación es fundamental para todos los que son elegibles, y seguir el monitoreo porcentual y testeo periódico es una recomendación del CDC y hay que seguir hacia adelante. A la siguiente. La buena noticia, se evita con las medidas usuales. La Delta no es diferente, los síntomas no son diferentes. Otra de las preguntas frecuentes que nos hacen en los medios, en los chats.
que si hay alguna diferencia en los síntomas para saber si es Delta. No es la misma presentación, las mascarillas tienen que seguir siendo las mismas, el riesgo es el mismo, deja tu mascarilla puesta mientras hablas, lees, cantas en el salón, usen su mascarilla. Los niños nuestros juegan, yo los he visto ahí con sus mascarillas bien, no bajen la guardia, los profesores sigan utilizando. Por fin eliminaron hoy una medida que en realidad están demostradas hace tiempo, el uso de pediluvio y control de temperatura. Les adelanto, teachers, eso ya por decreto se descartó y hace tiempo veníamos con esa cantaleta. Eso en realidad no ha evitado un caso de COVID, ni los pediluvios ni el control de temperatura. Así que para que sepan, eso lo pueden ir considerando en sus próximos protocolos. La siguiente, ya para terminar, el doctor Barrera, no sé si le doy la palabra a usted para las últimas diapositivas. Y bueno, que nos vamos a empezar a acostumbrar ya. Panamá ha subido, gracias a Dios, a la vacunación. Hay que vacunar, testear, y que vamos a tener que prepararnos probablemente al uso del código QR. Estamos, como también lo propusimos, la IG ha hecho bien interesante la parte de activar el QR movilización. Es prácticamente un ensayo el partido del jueves, y esto va a ser probablemente impuesto indirectamente y no obligatoriamente, pero va a ser recomendado para muchas actividades que sean de riesgo, ¿no? Aquí vemos el ejemplo de cuando Macron propuso lo de los restaurantes en Francia, se disparó la vacunación. O sea que quizás, como digo, no es que la gente no esté del todo negada a vacunarse, sino que hay que buscar las condiciones y la explicación de por qué no se puede vacunar, las dudas, ¿no? Entonces, las conclusiones básicamente, pues, es un virus más infeccioso, es distinto, pero no es distinto en el sentido de que las mismas medidas que previenen al virus de COVID original, pues se previenen lo mismo. Hay que adaptarse, no podemos pensar en quitarnos la mascarilla aunque queríamos. Hay que mantenerse la mascarilla, viendo los ejemplos de los otros países, a pesar de que tenemos un porcentaje más alto de vacunación. La tercera dosis, pues ya vimos en poblaciones especiales. Hay que ser un poquito no ser egoísta y querernos vacunar si todavía no han vacunado con primera dosis a las demás personas. Yo pienso que eso lo podemos contemplar, el gobierno lo va a contemplar cuando lleguemos a un porcentaje en que nos quedemos como en un tope. La apertura escolar es inminente, los niños necesitan ir al colegio. Y por haber dicho que uno algún día dijo que se mantuvieran en casa, pero hay que avanzar y mantener las medidas de mitigación y prevención. Básicamente es lo que hay que continuar, ¿no? Gracias a todos. Wow, excelente, doctor. Yo estoy así acá, tomé fotos de las diapositivas y ustedes son los flash respondiendo las preguntas. ¿Sí? Son mis nuevos héroes. Son mis nuevos héroes. Yo iba y que wow, y cuando fui a ver ya no había preguntas. Creo que tengo una por aquí, déjeme ver. Bueno, ahí creo que esa ya la respondieron, desde qué edad se puede vacunar. Sí, de los 12 años. De los 12 años, así que creemos que en octubre, Estados Unidos debe septiembre, octubre, ponerla de 6 a 12. El problema es más que la seguridad es la dosis, porque probablemente va a cambiar la dosis, la cantidad de volumen inyectado. Y entonces sí va a ser más en chiquitos también, ¿no? Que sea ya eso sería para diciembre o enero. Pero los estudios de niños ya están corriendo, los estudios ya en seguridad, digamos, no han parado el estudio, y eso es positivo porque quiere decir que no ha habido eventos graves, lo que siempre da un poquito más de tiempo para ver la seguridad, unos 3 meses, ¿no? Que es donde ocurren los efectos más importantes, ocurren en los primeros 2 meses. Es como le digo a la gente, si me vacuno y en un año me va un infarto, como le pasó a otros 2 meses después, o sea, no podemos establecer una relación tan directa con todo lo que nos ocurre con la vacuna. Generalmente los eventos graves ocurren en el primer mes de vacunación, ¿no? Cerca, 2 semanas, un mes, ¿no? Puede haber relación con cosas más adelante, pero obviamente hay que evaluar individualizadamente a cada caso. Y la verdad que bueno escuchar sus aportes porque creo que despejan muchas dudas, muchos temores y pues la verdad muy interesante esta tarde, así que estamos súper complacidos. Bueno, y creo que en el chat no son preguntas, sino que dicen muchas gracias, doctores, excelente información, me aclararon muchas dudas, dicen por aquí muchas gracias. Y la verdad, pues estamos muy complacidos de haberlos tenido a ustedes en esta tarde, maravillosos expositores. Así que bueno, queremos, antes de despedir, teacher Marta, si está por ahí, darnos unas palabritas de despedida.
Gracias, teacher Iris, y gracias al doctor Barrera y al doctor Sandoval. De verdad que, wow, valiosísimo todo lo que nos han compartido en esta tarde. De verdad que nos da mucha tranquilidad saber que vamos avanzando y que poco a poco pues estamos aprendiendo a vivir con este virus, y ojalá que todo el mundo se llegue a vacunar. Sabemos que es voluntario, pero de verdad esperamos que todo el mundo tome esa decisión, porque eso nos va a ayudar a salir adelante y a sobrepasar este virus. Así que muchas gracias y que Dios les bendiga a todos. Gracias a los papás que se unieron a esta charla. Gracias, sí, había casi 80 personas en un momento, vi bastante gente. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias, teacher Marta, por esas palabras tan asertivas, y mis doctores, me quito el sombrero, excelente charla, muchas gracias por su tiempo. Queridos padres del Colegio de Panamá, les esperamos en nuestra próxima edición de Family Link. Esté atento a las redes sociales, síganos en Instagram y en Facebook, y por ahí vamos a estar. Y como siempre, estos videos se pueden subir para que usted pueda verlos en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Así que, pues muchas gracias, doctores, y buenas noches a todos. Buenas noches. Ahorita exacta, 7:05. Exactito. Ahí. Chao. Chao. Hasta luego.